Hola, buenas tardes. Les saluda Lucely González. Sean bienvenidos a este podcast en donde vamos a hablar de los énfasis y las teorías administrativas. El día de hoy vamos a enfocarnos en tres, en las tareas, en las estructuras y en las personas. Pero antes de entrar al tema vamos a hablar un poquito sobre lo que es la administración, o más bien la evolución que ha tenido la administración a lo largo de la historia. En el siglo XIX aparecen las primeras publicaciones. Sin embargo, el objetivo de este podcast es realizar un análisis y contrastar las diversas corrientes del pensamiento que fueron surgiendo en torno a la administración. No existe un consenso en cuanto al origen de la administración como tal, pero muchas personas comentan sobre el desarrollo de la administración en los comerciantes sumerios, en los egipcios antiguos cuando construían las pirámides, o en los métodos organizativos que tenían las iglesias y los militares. Las innovaciones tales como los números árabes, la aparición de la contabilidad en el año de 1494. Bueno, y de ahí fueron surgiendo pues herramientas para planear y controlar una organización, pero no hay una historia como tal, sino que es todo un proceso y un conjunto que se va sumando a una totalidad, ¿no? En cuanto a la teoría de la administración con énfasis en las tareas, aquí tenemos la figura, digamos que central, es Frederick Taylor, que hay en este es el primer grupo de teoría. Solo vamos a hablar de la escuela de la administración científica porque es la que tiene que ver con el énfasis en las tareas. Aquí podemos ver que en los aspectos básicos aportados por esta escuela pues se propone analizar y normalizar los procesos productivos, responder con éxito a las necesidades de racionalización, complementar la tecnología. Para Taylor reconoce 4 principios de la administración, que es el principio de la planeación, el principio de la preparación, el principio del control y el principio de la ejecución. A su vez, Taylor, con base a estos principios, formula 4 fundamentales, que son desarrollar para cada elemento de trabajo del obrero una ciencia que reemplace los antiguos métodos empíricos. Selecciona científicamente e instruye, enseña y forma al obrero, en lugar de pues la fórmula clásica que era dejar que haya una fórmula clásica de dejar al azar y a las oportunidades de la vida, ¿no? Efectuar una distribución equitativa tanto del trabajo como de la responsabilidad, en vez de cargar al obrero de la responsabilidad y permitir que él solo responda por su tarea, y también de cooperar cordialmente con los obreros. Aquí, en menos de una década, estas técnicas y proposiciones de la Escuela de Administración Científica se difundieron a nivel académico y se aplicaron en la industria. Esto hizo que haya una rápida asimilación por parte de las organizaciones industriales, pero parecía construir el mejor termómetro para poder medir el grado del éxito logrado respecto a las expectativas que éstas generaban. Y Taylor basó sus trabajos en supuestos formalistas y autoritarios, sin asignar al hombre otro papel que el de un engranaje más de la formidable máquina de la eficiencia y de la productividad. Centró más bien su estudio en la eficiencia productiva. En cuanto a la teoría de la administración con énfasis en la estructura, aquí podemos ver 3 escuelas: la de la administración industrial y general, la escuela neoclásica y la escuela de la teoría burocrática. En la teoría clásica, pues se parte de la concepción básica de que administrar es gobernar. Podemos destacar 2 aspectos básicos principales: la definición de las tareas y la enunciación de los principios de la administración. Aquí la propuesta de Fayol alcanza 14 principios fundamentales de la administración, lo que podemos ver como la división del trabajo, la autoridad y responsabilidad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, la subordinación de interés personal en general, la remuneración del personal, la centralización, la jerarquía, el orden, la equidad, la estabilidad del personal, la iniciativa y la unión del personal. Aquí Hermida, en Ciencias de la Administración, propone la búsqueda de una administración integral aplicable a los diferentes tipos de organizaciones. En las propuestas básicas y los desarrollos teóricos de Fayol podemos destacar el concepto de la administración, la definición de las áreas de operaciones de una empresa y la enunciación de los principios de la administración. La teoría neoclásica, pues de la Segunda Guerra Mundial, la expansión de la economía en Estados Unidos derivó en elevados índices de automatización. Aquí
podemos atender las necesidades de adecuación de las técnicas de eficiencia, de la adecuación de técnicas de nuevos sistemas de transporte carga, la adecuación de procedimientos, formulación de principios. Y dado que los neoclásicos fundamentaban la administración únicamente en un conjunto de principios, pues trataron de ampliar estas bases explicativas y de lograr mayor eficiencia. Luther Gulick, como todos los neoclásicos, reconoce una clara filiación fayolista, pero expone la tarea de la administración y dice que consta de 7 elementos, los cuales son la planificación, la organización, la formalización del plantel, la dirección, la coordinación, la rendición de cuentas y la confección del presupuesto. Aquí los neoclásicos trataron de interpretar como escuela ciertas exigencias que el contexto registraba en el ámbito de las organizaciones bajo las necesidades de la conducta administrativa. La teoría burocrática, pues mientras los neoclásicos analizaban pues estas cuestiones operativas de la administración, aquí los autores del modelo burocrático persiguieron en sus teorías y trabajos la construcción del modelo de control social. Una de sus principales exponentes pues fue Max Weber. Por sus características, su modelo es absolutamente formal, pero no induce a las diferentes variables. Para Weber, la autoridad desde otra óptica incluye él mismo un análisis con respecto al liderazgo, ¿no? Aquí pues considera que se clasifican 3 tipos, en el tradicional, el carismático y el racional legal. En ese sentido, el modelo de Weber es más complejo que el neoclásico y junto con él cierra la etapa de administración tradicional que elaboró modelos formales para la conducción de la organización. El modelo burocrático persiguió la construcción de modelos de control social, a diferencia de los clásicos y neoclásicos que analizaban cuestiones operativas. La teoría de la administración con énfasis en las personas. Pues aquí vamos a hablar de las relaciones humanas, teoría de las organizaciones y la teoría del comportamiento organizacional y la teoría general de sistemas. En la escuela de las relaciones humanas podemos destacar algunos factores que alentaron a las empresas a requerir participación de los sociólogos y psicólogos, porque durante la década de 1920 se agota la panacea de la productividad y crecen al mismo tiempo las zonas de conflicto dentro de las organizaciones. Aspectos básicos, pues los principios desarrollados a través de la investigación de las escuelas de las relaciones, pues la integración y el comportamiento social, las recompensas, las sanciones, los grupos formales, el contenido del cargo, el estilo de la supervisión, la motivación, el liderazgo, la comunicación, la organización informal. También aparece la dinámica de grupos. A modo de síntesis, pues los trabajos de Mayo aportaron resultados en donde destruyeron la teoría clásica de la motivación exclusivamente económica, tal como expusiera Mayer, porque básicamente no era solo pagarle al obrero, sino también había que incentivarlo para que se sintiera pues lo más cómodo posible dentro de su trabajo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el comportamiento humano. Por otro lado, se desarrolla la escuela de la psicología social, la cual profundiza las investigaciones sobre el individuo en relación con el ambiente organizacional. Estudia y elabora hipótesis sobre la motivación, la percepción, el aprendizaje y el conflicto individual e interindividual, entre otros. Aquí, con el desarrollo de las ciencias sociales, muchos especialistas fueron llamados a estudiar e interpretar el fenómeno organizacional. Aquí la escuela de la teoría de las organizaciones, ante todo la organización debieron de afrontar un desafío importante, la conversión de sus economías de guerra a la economía de paz. El desarrollo de la sociología y de la psicología permite incorporar una nueva concepción en una materia de conducta y de análisis del conflicto dentro de la organización. Según Eggers, esta escuela integra los 2 aspectos de la organización, el formal y el informal. Esta corriente de pensamiento nació en Estados Unidos, principalmente la concepción del hombre económico al hombre administrativo, pero aquí los precursores digamos que son Herbert Simon, Chester Bernard, Richard Syrett, James Mart, David Miller y Martin Starr. Herbert Simon analiza desde la perspectiva crítica principios de la administración clásica, la toma de decisiones, la autoridad, la racionalidad, la teoría del equilibrio,
Equilibrio, significa para Simon que califica los aportes en aportes directos e indirectos, que son el valor personal y los incentivos. Pues también parte de la comunicación, la teoría del conflicto. March, Simon y Getz reconocen 3 tipos de principios: el individual, el organizacional y el interorganizacional. El análisis de conflictos, cuando existen objetivos compartidos, puede realizarse a partir de el modelo analítico. La integración de los aportes de sus miembros conforman un conjunto teórico explicativo en el que se establece un modelo integral que explica el comportamiento del fenómeno de su organización. Se propone un modelo teórico para el análisis del proceso en el nivel individual, grupal y organizacional. La teoría del comportamiento organizacional pues es un campo de estudio en el que se investiga el impacto de individuos, grupos y estructuras que tienen la conducta dentro de las organizaciones con la finalidad de aplicar estos conocimientos a la mejora de la eficacia de las organizaciones. Podemos definir que la organización es una unidad social coordinada de forma consciente, conformada por personas y que funciona con una base de relativa continuidad para llegar a sus objetivos. Pero para que exista una organización no basta el conjunto de personas ni que tengan un propósito en común. Lo que realmente es decisivo es que dichas personas organicen o coordinen sus actividades, ordenando la acción conjunta hacia el logro de unos resultados que, aunque por razones diversas estimen todas ellas que les interese conseguir. Funciones de los gerentes como la planeación, organización, dirección, control y habilidades, como técnicas, humanas, conceptuales. De ahí surge la teoría de las necesidades de Abraham Maslow, donde vemos las necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima, de autorrealización. La teoría de los factores de Exberg, de factores higiénicos y motivacionales, la teoría X e Y. Douglas MacGregor compara 2 tipos de estilos, los opuestos y los antagónicos de administrar. Este conjunto de teorías trae un nuevo enfoque, que brinda las ciencias de conducta. Este enfoque permite analizar a la organización y al individuo desde otro lugar. La teoría del comportamiento organizacional vino a significar una nueva dirección y un nuevo enfoque dentro de la teoría administrativa. El enfoque de las ciencias del comportamiento, el abandono de las posiciones normativas y perspectivas de la teoría de las teorías clásicas, relaciones humanas y burocrática, y pues bueno, los orígenes de la teoría derivan de una fuerte y definitiva oposición de las teorías anteriores. Pues con esto concluimos el primer capítulo sobre las teorías administrativas y los énfasis que conllevan, y en el segundo capítulo vamos a concluir los 2 temas que nos hacen falta. Si bien nos extendimos un poquito el día de hoy porque pues son temas importantes y tenían pues mucha información, que tratamos de hacerlo lo más conciso posible, pero pues bueno, nos vemos en el capítulo número 2 para hablar del énfasis en el ambiente y el énfasis en la tecnología.